Hermanos, esta es nuestro segundo encuentro aquí en la parroquia de San Judas, en esta serie de charlas de formación para ustedes que son personas que se encargan de comunidades diferentes de la diócesis de Celaya en este apostolado. Y la idea, la repetimos aquí, la idea es aprender nosotros aquí un poco para que ustedes luego en sus comunidades puedan participar a los demás de lo que estamos diciendo aquí. Como ya dijo Coco, esto no es un encuentro de oración, aquí no venimos a bendecir ni a orar, de parte mía al menos, sino de parte mía viene esa formación. Es demasiado importante porque el área donde nosotros queremos trabajar, que es sanación, que es transformación de la persona humana, que es arrancar a las personas de vicios, de vidas tristes, encerradas, etc., el enemigo se presenta de 1001 maneras. Y si nosotros no tenemos conocimiento fundado y aprobado, es muy fácil que nosotros mismos nos perdamos en esta jungla de manifestaciones y de cosas. Así que en la primera charla que di el mes pasado, yo les había hablado un poco de las actitudes para el servicio, motivándolos a trabajar sin envidia, sin vanagloria, sin querer aparecer, para formar realmente un cuerpo, porque un ejército donde cada uno hace lo que le da la gana, pues no va a funcionar. Entonces, en esta segunda charla, yo quisiera participar un poco a ustedes de las experiencias que yo he tenido con los carismas espirituales en general. Carismas en generales, de las cuales San Pablo, el apóstol de los pueblos, habla en su primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Esto es muy importante porque cuando una persona se abre a la realidad espiritual, lo más normal es que cuando se abre, pues que se llene. Y cuando se llena, este Espíritu Santo, hermanos, se va a manifestar de alguna forma. Y luego nos asustamos porque sí, se manifiesta el Espíritu Santo y como que no estábamos preparados, porque de repente alguien comenzó a orar en lenguas. Y entonces, ¿cómo hacemos para nosotros distinguir si este es del Espíritu Santo o es porque la pobre persona se tomó mucho tequila? ¿Qué diferencia? Porque ahora estamos haciendo nuestra asamblea, estamos en la oración y de repente una persona descansó en el Espíritu Santo y tampoco entendemos nada del descanso en el Espíritu. Entonces ya se están dando manifestaciones del Espíritu Santo y nosotros como que estamos, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué reglas observar? ¿Qué hacer en estas manifestaciones que nosotros tal vez ni entendemos? Para esto quiero tomarme este tiempo de charla, de conferencia, para hablarles un poco sobre los carismas en general. El ser humano es muy limitado en su entender, en su proponer, en su conocimiento. Y cuando me abro y me dejo transformar, como de repente esos límites se van y yo me asusto. El fin de nuestra religión católica, hermanos, es un fin de transformación. ¿Transformación de qué en qué? Porque esto es fundamental. Transformación de mi persona en Jesucristo. Técnicamente esto se llama configuración. Que yo me configure con Jesucristo. Que yo, ser humano limitado,
nacido en tal país, en tal mes, en tal año, que yo me transforme en una copia viva de Jesús. Y toda transformación se hace por amor. Ustedes dicen, no, pues mire, esta pareja de enamorados se parecen mucho y todo lo que hacen como que le gusta al uno lo que le gusta al otro, porque el amor transforma. El agente de esta transformación y de esta configuración es el Espíritu Santo. El agente de esta transfiguración, configuración, transformación es el Espíritu Santo. Y Él va a comenzar a trabajar en mí. Y ahí donde yo estoy limitado, Él va a trabajar y comenzar a ensanchar mis propias limitaciones. Y por eso, y ahorita voy a leer con ustedes estos versículos de la 1 Corintios capítulo 12 que me interesa, vamos a ver cómo el Espíritu Santo va ensanchando lo que en mí es estrecho. Y lo primero que comienza a ensanchar es conocimiento. Todos nosotros somos personas sencillas. Y cuando yo comienzo aquí a hablar de términos como transfiguración, configuración, ya los veo con la cara de asustados. ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está diciendo? Uy, transfiguración es que ya no lo entiendo. Somos bien limitaditos de cabeza. Y una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es ensanchar mi manera de entender. Entonces, el fin de mi religión católica es ser una copia viva de Jesucristo, porque Él es el ideal de lo que significa ser hombre y ser hijo de Dios. Y el agente que logra en mí esta transfiguración, esta configuración con Jesús, se llama Espíritu Santo, porque solo el amor transforma. Entonces vamos a tomar ahora 1 Corintios, yo lo tengo aquí en el celular. Vamos a leer de el capítulo 12 de la primera carta. Vamos a leer hasta la lista que él da de las manifestaciones del Espíritu que él encontró en Corinto. Comienza así el versículo primero. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz ni vida. Ahora les digo que ninguno puede gritar maldito sea Jesús si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y si todavía me preguntan qué estoy leyendo, es que han estado dormidos. ¿Qué estoy leyendo yo aquí? 1 Corintios 12. Pues ya los vi. ¿Qué capítulo? Pongan atención, hermanos. Tomen café como yo. Vean. Versículo 6. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Vamos a volver sobre cada versículo, nada más quiero leer todo al inicio. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe por el Espíritu. A otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. A otro poder de hacer milagros. A otro profecía. A otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. A otro hablar en lenguas.
a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. No leo mucho más. Aquí, ¿qué nos está diciendo San Pablo? Todo lo que el ser humano hace en Dios, aunque se exprese de diferente manera según cada uno, viene del uno y mismo Espíritu Santo. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esta manifestación se dice que es para provecho común, versículo 7. Para provecho común. ¿Qué quiere decir? Que estas manifestaciones no son tanto para ti, para uno, sino para la comunidad. Que si el Espíritu Santo se manifiesta en ti con palabra de conocimiento, con profecía, con lenguas, con curaciones, con sanaciones, no es porque tú seas un santo, una santa, que probablemente no lo somos, sino para bien de la comunidad. Así como el médico puede ser pues un santo o no, pero su ciencia médica es para la comunidad. La manifestación del Espíritu Santo con dones espirituales es para provecho de la comunidad, no para uno. Porque yo ya me lo veo, ya me lo sé, que yo quiero un don para sentirme mejor. Ahí les veo a ustedes ahí sentaditos. Yo no sé, hoy los veo como medio desanimaditos. ¿Ustedes están bien? Los veo con una cara de tristes. ¿Seguro que están bien? Tienen cara de Cuaresma. Yo los veo hoy con cara de Cuaresma. Están dormidos, tuvieron adoración nocturna. Están ayunando demasiado. Pero sí los veo hoy bien apagaditos. No sé. Lo que el Espíritu hace en ti es para los demás, no para ti. Por tanto, no te creas especial. Yo ya oro en lenguas. Tú todavía no. En la manifestación de lenguas no es para ti, es para los demás. Yo creo que el Señor me está hablando en profecía. Esto no es para ti, es para los demás. O sea, no te creas especial cuando se manifiesta el Espíritu de esta manera. San Pablo nos dice súper claro, es para el servicio de los demás, es para la comunidad, no porque tú seas santo. Por algún tubo, pues tiene que ir el agua, porque si no, en las casas no tenemos agua. Por algún tubo tiene que llegar el agua. Y si tú eres ese tubo, pues qué bueno, pero no por eso el tubo dice, yo soy el tubo de agua. Por algún tubo tiene que llegar la manifestación del Espíritu a la comunidad. Y si tú eres ese tubo de agua, pues qué bueno, pero no te creas especial, porque ahora sí Dios te dio conocimiento de profecía, etc. Yo quiero mirar con ustedes una diferenciación interesante en estos dones. Miren, vamos a mirar si los dones son de actuación o si son de conocimiento. Una cosa es saber, otra cosa es hacer. Cuando aquí se me dice en el versículo 8 que a uno se le da palabra de sabiduría, es un don de saber. Y ahora tenemos que mirar qué significa. Pero es un don de saber. Aquí tenemos uno de saber. El segundo es palabra de conocimiento. Pues más saber no se puede. Un segundo don de saber. El don de la fe, ¿es de saber o es de hacer? De las dos.
La fe me lleva a conocer a Dios y a actuar. Tercero, el don de hacer curaciones es de hacer. Un cuarto don de hacer. Versículo 10, el poder de hacer milagros, pues ¿quieres más hacer? Quinto es otro de hacer. Profecía es de saber. Reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, discernimiento, es de saber. Hablar en lenguas es hacer. Interpretar lo que se dijo en lenguas, saber. ¿Se dieron cuenta de que la mayoría de los dones son para saber cosas? Vamos a repetir cuáles son de saber. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, profecía, discernimiento, interpretación. 6 en sentido estricto son de saber, 3 son de hacer. 6 manifestaciones del Espíritu Santo tienen que ver con cosas de saber. Ahora no me vengas tú a decir, pero yo apenas terminé el bachillerato. Porque aquí no se trata de conocimiento teórico, ni de teología, ni de cristología, ni de antropología, ni de estas cosas. Pero tienen que ver con el ejercicio de la masa gris que tienes aquí. El ejercicio de tu conocimiento, de tu mente. Y la mente tiene que funcionar. Lo cual ya nos dice que si tenemos personas predispuestas a estados ambiguos de mente, cuando se dan manifestaciones en estas personas, lo más probable es que auténticas no sean. Como esto tiene que ver con manifestaciones del saber, 6 eran manifestaciones de un conocimiento. Si yo me encuentro en mi comunidad con una persona que habla mucho en lenguas, que mueve mucho los ojos, que mueve mucho las manos, que tiene predisposición a estados de bipolaridad, inestabilidad emocional, lo más probable es que en esta persona la manifestación auténtica no sea. Porque la misma persona, cuando no ora, cuando no se entrega a Dios, cuando no busca la manifestación del Espíritu, ya de por sí es bipolar, inestable, sufre de altibajos. Nadie puede hacer un examen de matemáticas si sufre de altibajos, porque tienes que estar concentrado en las 2 horas que dure el examen. Personas inestables no van a tener manifestación segura, cierta, de estas realidades del Espíritu Santo. Los primeros 2 que me refiere aquí San Pablo, él habla de una palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Cómo que el Espíritu me da palabra de conocimiento y de sabiduría? San Pablo se refiere a estas 2 realidades, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Y hermanos, realmente los teólogos encuentran muy difícil de interpretar lo que San Pablo quiso decir con esto. ¿Qué carajo está diciendo San Pablo? ¿Cómo que el Espíritu me da palabra de sabiduría y de conocimiento? ¿Qué es eso? Este sacerdote dice, fundador, uno de los padres fundadores de la renovación carismática en Estados Unidos, él dice, la palabra de conocimiento es respuesta a la pregunta ¿qué hay aquí?
Y la palabra de sabiduría es lo que sigue, ya que esto es lo que hay aquí, ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Ahora, y si esto suena, yo sé que suena muy abstracto, vamos a aterrizar esto en unos ejemplos. Ustedes están orando por una persona y la persona dice, es que yo me siento muy mal, es que yo lloro mucho, es que toda mi familia va mal. Y ustedes dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y ahora piden ustedes luz al Espíritu Santo y de repente en tu interior aparece la respuesta. Es que ella está mal así porque llevan las cenizas de abuelo y de la abuela, tienen las cenizas de abuelo y abuela en casa sin enterrar. Y tú ni siquiera has visto las urnas. Algo en tu interior te dijo, el malestar de esta persona es así porque tiene en casa las cenizas de ambos abuelos. La pregunta fue, ¿por qué esta mujer, este señor está así? Tú preguntaste al Espíritu, ¿qué hay aquí? Y la respuesta es una palabra de conocimiento, es algo intelectual. La situación es así porque esta gente en su casa conserva las cenizas de los abuelos sin enterrar. Y como los abuelos están en el purgatorio, la presencia de sus almas alrededor de su ceniza, en su ceniza, causa malestar en esta casa y la pobre mujer, dolores de cabeza, que no puede dormir, que insomnio, que malestar, que náuseas. Y el Espíritu Santo les acaba de decir que esto es así porque conserva las cenizas, sin que ustedes hayan ido a la casa de esta persona. El don de la palabra de conocimiento, que es el segundo que San Pablo menciona aquí. Este sacerdote norteamericano, cuyo nombre ahora se me escabulló, dice que responde a la pregunta, ¿qué hay aquí? Y cuando el médico te examina y pregunta, ¿qué hay aquí? ¿Cómo se llama esto cuando vas al médico? El médico te hace el diagnóstico. Así que la palabra de conocimiento corresponde a la pregunta, ¿qué hay aquí? La palabra de conocimiento es el diagnóstico del Espíritu Santo que te ayuda a ti a entender qué cosa hay en esta comunidad, por qué las cosas aquí son así. Cuando yo les dije, ¿por qué los veo con esa cara de apagados y de tristes y de dormidos? Yo no sé, será por el pan que se comieron en el break, yo no sé. Apenas yo los veo como que despertando. La pregunta es, ¿qué hay aquí? Y el don espiritual te ayuda a entender y a dar una palabra. Esto es así porque en su casa ustedes conservan las cenizas de los abuelos y las cenizas pertenecen en tierra santa, en cementerio, en un nicho, en un lugar bendecido para los muertos, no en casa de los vivos. Entonces, esto es un ejemplo. Para mí lo importante es que ustedes retengan que la palabra de conocimiento es una respuesta del Espíritu Santo a la pregunta, ¿qué cosa hay aquí? Y qué cosa hay aquí no lo puedes ver mirando a la persona a los ojos, porque no trae aquí una ficha que dice, traigo las cenizas del abuelo en mi casa. O tú estás así porque en el fondo tú estás robando, como tú trabajas de cajera, te estás robando el dinero con un ficho aquí. Estas cosas te las dice el Espíritu Santo. Ahora la cuestión es, ¿y por qué San Pablo diferencia entre palabra de sabiduría, que es el primero que dice, y luego palabra de conocimiento?
Y el sacerdote norteamericano, cuyo nombre se me sigue escabullendo, y yo no sé por qué, dice, cuando uno ha hecho el diagnóstico, normalmente lo que hace el médico cuando te termina de diagnosticar, ¿qué hace el médico? Te receta. O sea, viene la terapia. La palabra de sabiduría es un conocimiento que te da el Espíritu para aconsejar a las personas a salir de este problema, por ejemplo, una terapia espiritual. Ya que las cosas son así, como ahora hemos conocido por el don de conocimiento, las cosas son así, ahora para resolver este problema, haz esto. Y la palabra de sabiduría te diría, entonces, con las cenizas, ¿qué hay que hacer? Llevarlas a Tierra Santa, enterrarlas y tal vez encargar unas cuantas misas por los abuelos. Esto fue un ejemplo muy sencillo de las cenizas en la casa, pero ustedes se encuentran con situaciones bien complejas, mucho más complejas que este ejemplo tan sencillo que les puse. Que la mujer está llorando y está en depresión y está en esta situación por una mezcla de cosas humanas y espirituales. Ella está así porque el esposo es muy ausente, no se preocupa por los hijos, no comparte con los hijos dicen, ¿y dónde está papi? Papi está en la cantina, papi no quiere ser papá. Y apenas es un esposo medio mediocremente aguantable. Entonces la mamá llora por esta situación familiar, pero además de esto, tiene las cenizas de los abuelos y el vecino lee el tarot. Y la contaminación que le viene del vecino hace que su predisposición, ya que está depresiva porque su familia está mal, hace que ahora ella reciba manifestaciones espirituales de difuntos condenados. Ya se me están complicando las cosas aquí. Ya no es un caso sencillo de que, es que tengo las cenizas. Porque esta mujer ahora llora por 3 motivos. Llora porque su familia está mal. Llora porque están las cenizas. Y llora porque el vecino lee tarot y esto trae contaminación a todo el barrio. Y todo esto, quien tiene don de conocimiento, lo llega a conocer sin que la mujer ni siquiera hable. Hermanos, ustedes han escuchado de algunos sacerdotes que hasta te dicen los pecados, ¿no? Nada más te sientas, se saludan y como que el padre te toma un rayo X espiritual y sin que tú abras boca, él te dice tus pecados. ¿Cómo lo hace? Don de conocimiento. ¿Qué cosa hay aquí? Pues aquí tengo un varón muy arrepentido porque perdió su trabajo por llegar tarde siempre, el patrón lo echó por incumplido y ahora no puede mantener su familia. Y eso te lo dijo el padre nada más mirándote la cara y tú dices, pues, ¿él trabaja en el servicio secreto o qué? Don de conocimiento. Los dones intelectuales son los primeros en llegar, porque tu limitación intelectual, el Espíritu Santo lo va ensanchando, abre tus horizontes, te ayuda a entender mejor. Y esto es importante porque ¿cómo vas a ayudar a esta persona si no sabes lo que le pasa? Y luego para ustedes muchas veces atender a una persona significa escucharla. Entonces se sientan y se toman su café como yo. A hablar 2 horas. Y la pobre mujer contando 2 horas su vida.
Y ustedes escuchando 2 horas su historia. Y al cabo de las 2 horas, ¿qué? Están ustedes agotados de escuchar tanta cosa. Por eso cuando la gente se viene a confesar, yo les digo, a ver, ustedes aquí no vienen a desahogarse, porque si se vienen a desahogar, en 6 horas de confesiones voy a escuchar a 6 personas. Y hasta yo me voy a cansar de esto. Si ustedes aquí se vienen a confesar, yo en 1 hora escucho 20 confesiones. Atender una persona no significa sentarse, tomar café y hablar 2 horas. Porque esto es desahogarse, esto es un compartir. Atender a una persona es orar por la persona y esperar a que el Espíritu Santo me diga qué cosa hay que hacer. El otro día me pidieron que atendiera una chavita de 16, casi de 17 años, que los papás estaban preocupados porque la chava tiene 3 síntomas. 1, en su desarrollo femenino está atrasado, o sea, no le viene el periodo a sus casi 17 años, muy tarde. Tiene el colon inflamado, mucha diarrea, mucho malestar, mucho dolor de cabeza. Y ha ido con los médicos para arriba, para abajo y nada. Entonces, tú dices, ¿qué cosa hay aquí? Si tiene esas 3 áreas de sufrimiento, su desarrollo femenino, aparato reproductor, su digestión y su cabeza, esas 3 áreas, hermanos, son las 3 áreas más delicadas del ser humano y en ese caso de la mujer. Si hay algún problema emocional, se va a manifestar ahí. Tus problemas emocionales se van a manifestar en esas 3 áreas. Aparato reproductor, que, ay no, pero qué cólico tan impresionante, o ausencia de un periodo muy irregular, porque el estrés te hace cambiar, que luego 8 días, que luego 48 días, y tú dices, ¿y eso? Y luego colon inflamado, que esto no puedes comer, que salsa picante tampoco, que jitomate tampoco, a mí me cae mal hasta la leche. Eso. Y luego migrañas, dolores de cabeza. Obviamente es un problema emocional. Yo llevé aparte a esta muchacha, hablamos un momento y ella me contó de su problema y efectivamente fue un problema emocional, un problema en su familia. Ahora, tú tienes que preguntar al Espíritu Santo, ¿qué cosa hay aquí? Porque sus papás pensaban que el problema era médico, que había que llevarla al médico y no fue así. El médico la examina y dice, pues ¿sabes qué? Pues tu aparato reproductor, si bien no desarrollado, pero funciona. Tu estómago, bien. Tu cabeza, no encontramos nada. El problema es emocional. Tú tienes que preguntar al Espíritu Santo, ¿qué hay aquí? Y yo intuí, porque muchas veces no es que el Espíritu Santo llega y te dice, es un problema con su familia. No, el Espíritu te hace intuir. Tú dices, a mí me parece que... A mí me da la impresión de que, y ese es el Espíritu Santo, lo que tú llamas el famoso sexto sentido, me da la impresión, es que yo creo, es que me late que es el Espíritu que te está hablando, nada más no te habla con un mensaje de texto. Hola, sí, es que el problema es no, tú intuyes y esto es palabra de conocimiento. Lo que tú llamas intuición es palabra de conocimiento imperfecta. Es una imperfecta palabra de conocimiento porque todavía no lo ves con claridad. Tú nada más intuyes, pero esto es suficiente. Eso es suficiente. Y como la mujer es más sensible que nosotros los varones,
La mujer, siempre decimos, es más intuitiva, pues sí, y percibe también más lo que el Espíritu Santo va diciendo. Esta muchacha no tiene un problema médico, no tiene cáncer, no tiene problemas fisiológicos. Esta muchacha tiene un problema emocional, punto. Punto. Ella tenía rabia con su papá porque su papá está muy ausente. Y al estar ausente el papá y ella no puede compartir como hacía antes cuando era chiquita, ahora que llega a los 12, 13, 14, ella se da cuenta de que no solo papá está mucho en el trabajo y ya no tiene tiempo para mí, sino también papá y mamá no se llevan bien. Y la hija recibe el malestar de los papás. La hija recibe el malestar de los papás. Así que la culpa de que la chava tiene retraso en su desarrollo femenino, tiene colitis y tiene dolor de cabeza, tienen los papás. Esa culpa es de los papás, porque no son padres de familia como Dios quisiera. Problema emocional. Entonces la chavita asimila esta realidad, o más bien no la asimila, le causa como una indigestión y ese malestar suyo se manifiesta en esas tres áreas. Ningún médico va a resolver esto, ningún médico resuelve esto. La palabra de conocimiento te dice entonces qué cosa hay aquí. Las mujeres casi siempre, como son más sensibles al Espíritu Santo, tienen más intuición. Este don de conocimiento ahora hay que llevarlo y pedir al Señor que te lo purifique. Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a entender por qué esta persona tiene este problema. Ayúdame a entender lo que hay aquí. Y cuando este don llega a su perfección, ¿sí? No estamos lejos de locuciones, porque el Espíritu me habla. O la Virgen María me habla y me dice, mira, ¿sabes qué? Aquí hay esto y esto y esto. Y así el don de conocimiento va a dar pie a lo que llamamos profecía. La profecía es otro don intelectual, es un saber. San Pablo lo menciona en esa lista de los 9 dones y dice que a otros también da el don de profecía. ¿Qué cosa es el don de profecía? Es comunicar la palabra de Dios para una comunidad limitada en el tiempo y en el espacio. Ahora vamos a explicar esto. El don de profecía es la comunicación de la palabra de Dios para una determinada comunidad limitada en el tiempo y en el espacio. Si nos pusiéramos a ejercer el don de profecía imperfecto que tenemos y Dios les hablara a ustedes hoy, la profecía que Dios daría hoy aquí sería para ustedes, limitado en el tiempo y en el espacio. Y sería inútil decir, voy a apuntarlo y voy a publicarlo, porque no es para todo el mundo. La profecía es para gente concreta, no para todo el mundo. Porque la profecía que se dio para todo el mundo está en la Sagrada Escritura. Esa profecía es para todos. Pero tú dices, pues, ¿para qué Dios quiere decir más cosas? Si hasta el Papa Francisco criticaba a las muchas profecías marianas. Y hay una cosa que pues a mí no me gustó mucho y no tengo problema en decir que no me gustó. A mí no me gustó mucho lo que dijo de las profecías porque hace entender que entonces ninguna profecía existe, que tampoco es cierto.
como que si la Virgen María fuera una cartera que reparte cartas. Lo dijo así casi que en forma de broma. Y yo me dije, pero eso no ayuda al pueblo de Dios para entender el don de profecía. ¿Quién le va a prohibir a la Virgen María de hablar en profecía a su pueblo? ¿Quién se lo va a prohibir? Si la Virgen María quiere hablar en Medjugorje, en Fátima, en reuniones particulares, a través de ustedes con el don de profecía, ¿quién se lo va a prohibir? Detrás de la profecía hay un principio y es que el amor se quiere comunicar. Tú amas a tu hijo, tú amas a tu mamá, entonces quieres hablar con ella. Tú amas a tu hijo y tú dices, ay, mi hijo está en el colegio y no me ha llamado, ya estoy preocupado. Tú quieres hablar con los que amas, punto. Y si se te van las ganas de hablar con los tuyos, lo más probable es que pues ya el amor tan amor ya no es. El amor quiere comunicarse con los amados. Y por eso el cielo nos habla, porque el cielo nos ama. El Padre nos ama, la Virgen nos ama y por eso las profecías vienen de parte de la Trinidad, vienen de parte de la Virgen, vienen de parte de Jesucristo, vienen de parte de algún arcángel, más raro, pero sí. Y está muy claro también que si esto se da, pues es muy fácil desvirtuarse, desviarse y caer realmente en lo que se llama el mediumnismo, transformarse uno en medium, que eso ya no es profecía. Pero bueno, esto ya sería toda una conferencia sobre el don de profecía. Pero aquí lo importante es que nosotros, los humanos, no podemos decir que el cielo, ¿para qué más profecías si el cielo ya habló en la Biblia? ¿Por qué el cielo quiere seguir hablando? Porque el cielo nos sigue amando y el amor hace que yo quiero hablar a los que amo. Porque así es el amor. Y si la Virgen me ama, la Virgen me quiere hablar. Punto. Aquí no hay más secreto. El amor es el motor detrás de la profecía. Porque yo quiero hablar a y con aquellos que amo. La profecía es la palabra de Dios, o en este caso de la Virgen, no para todo el mundo, sino para o una persona o un grupo, y se entiende limitado en el tiempo y en el espacio. Regresamos un momento a la palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan de la diferencia fundamental entre palabra de conocimiento y palabra de sabiduría? La palabra de conocimiento dice, ¿qué cosa hay aquí? Y la palabra de sabiduría dice, como esto es lo que hay aquí, ahora esto es lo que hay que hacer. La palabra de conocimiento es el diagnóstico y la palabra de sabiduría es la terapia o la receta. Ahora haz esto. De ahí pasamos adelante a mirar otro don intelectual, la profecía. El mensaje de Dios para una comunidad, para un individuo, bien limitado en el tiempo y en el espacio. No es para todo el mundo, es para un grupo determinado. Luego, San Pablo nos dice en tercer lugar, en la fe como don carismático. ¿Por qué San Pablo coloca la fe como don carismático? Si la fe es algo, pues vamos al catecismo, ¿no? Precisamente una fe entendido como carisma es una fe que va mucho más allá del catecismo. Hermanos, la fe es algo intelectual porque tú dices, yo sí creo. ¿Y qué es lo que crees? Entonces tú me recitas el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y tú me das toda la lista de lo que crees. Es intelectual. Es intelectual la fe.
Pero de la fe luego siguen obras. Y ahí está la diferencia, porque todos nosotros podemos recitar el credo. Yo creo en todo esto, pero no todos obramos de la misma forma conforme a lo que creemos. Porque algunos entregan un 10%, otros un 100%. Algunos se entregan tanto a la oración que en la oración se sienten como en el cielo. Otros en la oración se quedan dormidos. Algunos apenas son de misa dominical, otros se meten tanto a sus comunidades que luego terminan como catequistas, como encargados. Hay muchas maneras de vivir ahora conforme a lo que acabas de profesar en el credo. Y una fe carismática es una fe que te ayuda a transformar tu vida, de tal manera que tu vida está centrada 100% en lo que tú crees. Y todo lo que haces, lo miras a partir de esa fe. Todo lo que haces en tu tiempo libre, tus gustos, se van a configurar alrededor de esta convicción que tú tienes. Una fe en la que hay comunicación con el Espíritu, una fe en la que hay sanación de tu propio corazón, tú te sanas, hay transformación de tu salud física, tú llegas a una salud espiritual. La fe es un carisma cuando saco esa fe del mero ambiente intelectual y la llevo a una vivencia. Aquí podríamos contar muchas anécdotas de la vida de santos, de la vida de personas que ustedes conocen, que han llegado a tan alto grado de fe que Dios los está usando. A mí me encanta recordar aquí una anécdota que no he conocido en primera persona, sino me la contó una amiga, y yo digo, pues, pero qué espectacular, porque esto es a lo que yo me refiero aquí. Un amigo de esta amiga no tiene más de 26, 30 años. Un hombre de profunda oración. Va a su oración en el Santísimo y Dios le dice: ve al aeropuerto, yo te necesito en otro lugar. Y tú dices, ay, pues, a ver, es que yo no he tomado suficiente café y por tanto me estoy como soñando. Realmente es lo que Dios me acaba de decir: ve al aeropuerto, te necesito en otro lugar. Entonces, una fe carismática hace posible esta comunicación con Dios y él ahora creyó, se lanzó. Pues yo no sé si es cierto o no, pero me voy a lanzar. Fue al aeropuerto, en este caso se trataba del aeropuerto de Bogotá, y llegó a las 8 de la mañana al aeropuerto. Pero Dios no le dijo lo que había que hacer cuando estaba en el aeropuerto. Así que como Dios no le dijo, hizo lo que era natural en este caso. Va a la sección donde pueden entrar todo el mundo, se sienta en un banco y espera. Y son las 9 de la mañana. Y son las 10 de la mañana. Y ya me está dando hambre. A las 11 de la mañana, 3 horas después, lo ve un amigo y le dice: fulano, ¿qué haces tú aquí? Te estaba buscando. Ven que tenemos que volar a Pasto. Pasto es una ciudad en el sur de Colombia, porque un amigo mío está enfermo y quiero que ores conmigo por él. Te estaba buscando, quiero que me acompañes a tal lugar
a orar por un amigo mío que está enfermo. Y él lo había escuchado en su oración en la mañana. Ve al aeropuerto que te necesito en otro lugar. Pero Dios no dijo nada más. Dios no le dijo, siéntate en el pasillo 8, frente al Oxxo. Dios le dijo, ve al aeropuerto. Y ahí está el aspecto de la fe, porque la fe no necesita largas explicaciones, ni necesita manuales de usuario. Para configurar tu televisor con la banda ancha de quién sabe qué rollos, entonces aquí le aprietas el botón 1 y luego el 2 y luego el 3. Aquí no hay manuales. La fe como carisma te mueve a actuar confiadamente, pero no te dice los detalles y sobre todo sentarse en una banca ahí y esperar 3 horas. O sea, por favor, 3 horas. Porque él llegó a las 8, porque Dios no le dijo, vete a las 10:30, espera media hora. No, Dios dijo, ve al aeropuerto. Y 3 horas después lo encuentra su hermano, un hermano. Lo encuentra un hermano para decir, te necesito en otro lugar, ve, ya compramos los pasajes. Eso, hermanos, es una fe carismática y con esto ya me entendieron. Es una fe que no necesita largas explicaciones, pero sobre todo es una fe que me mueve a actuar. No estoy ahí sentado mirando o leyendo, yo estoy actuando. Esa fe tan profunda me mueve a confiar. Eso me lo dijo Dios y ahí persevero. 3 horas espero. Luego dice, los dones carismáticos que más nos llaman la atención, porque dice, a uno el Espíritu Santo da sanaciones, a otro el don de milagros. Oh, eso. Háblanos de eso, Padre, porque esto es lo que nos interesa. Sanaciones para no pagar a estos doctores sinvergüenzas. El don de sanación, hermanos, no es para que el pueblo que no tiene dinero no vaya al médico. El don de sanación nunca sustituye la ida al médico. Y además, ¿qué diferencia hay entre don de sanación y don de milagro? Porque si yo veo a la viejita, que ahora que estuve en esta gira por el norte de California, comenzamos en San Rafael, que es un municipio como a media hora al norte de San Francisco, muy frío, nos recibió como a 6 grados en la madrugada, muy frío, hace 15 días. Una señora se me acercó y me dijo, padre, la vez pasada que usted vino, yo le quiero contar de lo que a mí me pasó. Padre, yo asistí al servicio que usted dio en la capilla pequeña donde entraban 80 personas. Y resulta que después de la oración yo me sentía muy mal, fui a mi casa y tuve diarrea, 2-3 horas tuve diarrea. Y me la pasé en el baño. Resulta y sucede que esta señora, como en unos 50 y tantos años, tenía cáncer de estómago. Y ella en sus 3 horas de diarrea en el baño expulsó su tumor. Y está completamente sana de su cáncer de estómago. Esto, hermanos, médicamente es imposible. Nadie que está enfermo de cáncer de estómago lo expulsa en una deposición. Nadie. Esto no es natural. Y aquí tenemos un elemento para diferenciar entre don de sanación y don de milagros. La diferencia fundamental es esto. El don de sanación
acelera un proceso del cual es capaz la misma naturaleza. El don de milagros hace aquello de lo que la naturaleza no es capaz. Y vamos a explicar esto. El don de sanación acelera un proceso del cual la naturaleza es capaz. El don de milagros da inicio a un proceso del cual la naturaleza no es capaz. Expliquemos esto. El don de sanación. Tú dices, Padre, me da la bendición y yo te doy la bendición y con la bendición se te quitó la migraña que tenías. Te sanaste. ¿La naturaleza es capaz de quitar una migraña? Claro. Así como te vino, así se fue. Simplemente con tomar una pastilla y dormir se te quita la migraña. Ahora, la bendición aceleró aquello de lo que la naturaleza tuya fue capaz. Mientras quitarte un tumor de estómago, eso la naturaleza no es capaz. Y eso es un milagro. Un milagro silencioso que Dios quiso regalar a esta pobre mujer porque tenía fe, tenía amor, porque Dios quiso. La sanación acelera aquello de lo que es capaz la naturaleza y el milagro va más allá de lo que puede la naturaleza. Por ejemplo, si alguien está enfermo del páncreas, el páncreas, hermanos, es un órgano tan delicado que quien se enferma del páncreas, 9 de 10 personas que se enferman del páncreas se mueren. Con el páncreas no juegas, porque el páncreas no solo se encarga del tema de la insulina y de todo lo demás. El páncreas se encarga de otras funciones, muchas otras funciones. Ahora, yo no soy médico, pero me lo dijo una vez un médico, que el páncreas es un órgano más importante que el propio corazón, porque el corazón lo único que hace es bombea sangre, hace una sola tarea y lo hace muy bien. Pero el páncreas tiene muchas más funciones que solo encargarse de aquello de lo que lo conocemos, la insulina. Es muy, muy importante el páncreas. Quien se enferme del páncreas, 9 de 10 personas se mueren. Yo conocí una persona, y es para mí el ejemplo más claro porque, entre paréntesis, Dios no te dice cuando te usa para hacer un milagro. Dios no te lo dice, porque ya les he dicho en la introducción, los dones no son para uno, no son para que tú te sientas bien, no son para que tú digas, ¡ay, por fin soy útil! No son para que tú digas, yo soy santo. Los dones son para los demás, para que ellos estén mejor y se sientan bien, no para ti. Ella se enfermó del páncreas. El médico la operó, la dejó con 1/4 de páncreas porque le dio cáncer de páncreas. La operó. El padre Teo fue y le oró 2 veces. Y cuando, por fin, después de 3 meses de hospitalización, el médico la manda a casa, le dice, vamos a sacarte una última ecografía para mirar cómo está. Porque la habían operado, le habían sacado todos los órganos porque todo quedó infectado por esa infección del páncreas. Para limpiar sus órganos, los sacaron, se los limpiaron, se los volvieron a meter. Y dice, vamos a sacar una última ecografía para mirar cómo se acomodaron tus órganos. Cuando la llama, le dice, Amparo, ven aquí. ¿Ves esto? Pues sí lo veo, pero yo no sé interpretar. Ese es tu páncreas. Aquí está tu páncreas entero.
Pero si yo mismo te corté 3/4 partes de tu páncreas, te dejé con 1/4 parte del páncreas, y aquí está tu páncreas entero. Y cualquier médico te va a decir que el páncreas no se regenera. El páncreas no es como tu cabello, si te lo cortas, vuelve a crecer. El páncreas no es como tus uñas, que si te las comes vuelven a crecer. El páncreas no crece. Esto, hermanos, es un milagro, porque aquí Dios hizo aquello que va más allá de la naturaleza. La naturaleza tuya no es capaz de hacer crecer tu páncreas. ¿Cómo se logró esto? Eso se logró porque el Padre le impuso manos y le oró en lenguas. Y Dios hace la obra. Y Dios no me dijo, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer un milagro porque tú vas a orar. No, Dios simplemente actúa. Y si Amparo no me lo dice, no me entero, porque los dones no son para uno. No son porque uno es bueno o santo o extraordinario o sobresaliente. Los dones son para los demás. Tú vas y oras por un enfermo y ni siquiera te enteras que en esta oración Dios hizo un milagro. Le regresó el páncreas que el médico le había quitado. El don de sanación, tú oras por un enfermo y el enfermo se recupera, porque el enfermo puede recuperarse. Esto es sanación, se acelera aquello de lo que es capaz la naturaleza. Cuando tú oras por un enfermo con don de sanación, esto puede tener múltiples efectos. Porque el don de sanación puede simplemente significar que tú le ayudes al enfermo a aceptar su enfermedad y por tanto se sana más rápido. Pero su sanación dura 3 meses. El don de sanación puede simplemente implicar que el médico dé un diagnóstico acertado. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Que el médico da un diagnóstico equivocado. Es que tienes mal de panza. Pues, ¿cuál mal de panza? Tienes un tumor. El médico no acertó. Cuando tú oras por un enfermo, ora y pide también que el médico dé un diagnóstico acertado, porque solo si es acertado el diagnóstico, el médico podrá prescribir una terapia acertada. También con el mismo don de sanación, ora por los medicamentos, para que los medicamentos solo hagan lo que Dios quiere que hagan. Y si el medicamento tiene un efecto colateral negativo, por ejemplo, es que esta medicina, además de hacer lo suyo, es que te da náuseas, o te da somnolencia, o podría dañar tu riñón. Pide al Espíritu Santo para que el medicamento solo haga bien y no mal, que no tenga efectos secundarios no deseados, como dañar tu riñón. Como les dije y repito, el don de sanación tiene que ver con aquello de lo que es capaz la naturaleza. El don de milagros va más allá de la naturaleza. Levitar, la naturaleza no levita. Quien levita está haciendo un milagro. ¿Sí? Con eso me entendieron. Don de sabiduría, don de conocimiento, don de fe, sanación, milagros, profecía, lenguas, nos falta discernimiento. El distinguir entre lo que viene del bueno y del mal espíritu. El discernimiento es tal vez un don intelectual, el don intelectual por excelencia. El diferenciar entre lo que viene del bueno y del mal espíritu
pues es tal vez camuflar las cosas. Discernimiento es el don que te ayuda a entender la autenticidad de las cosas, digámoslo así. ¿A qué te refieres con autenticidad? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Una mamá me trae su hija que dice que una bruja la está atacando. Bueno, pues yo oré por la muchacha y resulta que cuando le impongo manos, sin entrar en trance, y esto es un primer elemento importante, sin entrar en trance, ella me dice, yo soy más fuerte que tú, yo soy una bruja y yo la domino y no la voy a dejar, y tú no vas a poder conmigo. Y durante 1 hora me decía esto, 1 hora. Yo quedé perplejo, porque por más que yo trataba de entender, no entendía. Entonces le dije, bueno, pues le di agua bendita y se la tomó con sed. Y luego la ungí con aceite exorcizado y pues se dejó. Entonces después de 1 hora de orar por ella, mirar y observar y tratando de discernir, yo me dije, yo creo que ella está mal de la cabeza. ¿Desde cuándo una persona supuestamente poseída toma agua bendita con sed? ¿Ustedes han visto a una persona que le quieres dar agua bendita y la persona tiene infestación diabólica? ¿Has visto cómo se comporta con el agua bendita? Se retuerce, se retrae, se niega a tomarla. Una persona con verdadera infestación se niega a tomar el agua bendita. Si ustedes se encuentran con casos de posesión y quieren discernir si son verdaderos o son problemas de la psique meramente, denles agua bendita. ¿Y sabes qué? Denles agua bendita sin decir que es agua bendita, porque si se la toman, por ejemplo, se llevan su agua bendita y hacen sopa. Con ese medio litro de agua hacen una sopa. Y esa sopa se la dan de comer a esta persona supuestamente con infestación. Si esta persona se come la sopa y además me la salan con sal exorcizada y se la come y dice, ay, ¿que puede repetir? ¿Hay más? Esa persona no está infestada. Es una manera muy sencilla de discernir si esto viene del mal espíritu o del buen espíritu. O sea, el discernir quiere decir, lo que hay aquí es auténtico o no, viene de Dios o no, viene del demonio o no. Y es un don intelectual porque tienes que entender. Mucho se relaciona esto con el don de la palabra de conocimiento, porque el conocimiento pregunta, ¿qué hay aquí? Sí, son dones intelectuales que te ayudan a entender. El don de discernimiento te ayuda a discernir la autenticidad. ¿De dónde viene esto? ¿Esto viene de Dios o del demonio o del mundo o es solo aire caliente? Es que a mí el diablo me ataca y todo el mundo a discernir, a ver qué será cierto, será no cierto. Y si esta persona que supuestamente gruñe y ruge y patalea y vomita en la oración, se come su sopa de sal exorcizada y agua bendita,
Es que del demonio no es. Porque ninguna persona infestada, poseída, se va a tomar su sopa de agua bendita. Entonces yo le tuve que decir a esta mamá, pues sabes qué, tu hija a mí me parece que te está manipulando a ti con este tipo de ataques, porque del demonio no son. Si ella se toma a un vaso de agua bendita con sed, porque tenía sed, es que poseída no está. El discernimiento, sobre todo, ayuda a personas en posición de liderazgo, que tienen que reflexionar qué hago con mi grupo, qué cosa querrá el espíritu de este grupo, qué iniciativas debo tomar. Por ejemplo, un ministerio de música que tiene discernimiento elegirá los cantos apropiados que necesita ahora esta comunidad en la alabanza. Y no elijo los cantos pues cuyos acordes me sé en la guitarra. Yo voy a elegir aquellas canciones que la comunidad necesita cantar. Y eso va mucho más allá del repertorio que yo me sé, va mucho más allá de mi habilidad artística. A veces en las muchas comunidades que yo visito, pues yo me encuentro con todo tipo de ministerios de música. Me encuentro con coros de 20 personas, tú dices, qué barbaridad, qué teclado, qué batería, qué bajo, qué dos guitarras, qué un bajo, y luego ocho chavas que cantan, tú dices, pero qué bárbaro. Y luego me encuentro con el muchacho que te toca el teclado y que se equivoca. Obviamente, un ministerio que tiene discernimiento, que tiene conocimiento, te ayudará a dirigir esta comunidad en la alabanza para el mayor provecho, porque elegirán aquellas canciones que más unción infundirán en esta comunidad. El encargado de alabanza, ustedes que son encargados de sus grupos locales, ustedes tomarán iniciativas que más provecho traerán a sus comunidades. Y eso es muy importante, porque ya no se trata de que yo hago lo que yo pienso, yo hago lo que yo entiendo, yo hago lo que Dios quiere para esta comunidad. Y para esto necesito conocimiento y discernimiento. Y eso son manifestaciones del Espíritu Santo que no son muy llamativas, pues, porque nadie se sanó de un páncreas inflamado, nadie se levantó de una silla de ruedas, nadie fue curado, porque eso es lo que nos llama la atención. Son dones intelectuales que son para crecimiento de la comunidad. Yo he encargado con el don de discernimiento, con el don de conocimiento, voy a tomar aquellas iniciativas, aquellos proyectos voy a lanzar que más son de provecho para mi comunidad. Y para esto voy al Santísimo y pido iluminación. Y para esto voy a colocar los proyectos que me vienen a la mente en el cáliz en la misa. Señor, a mí me vino a la idea de hacer una rifa. Aquí la dejo esa iniciativa en tu cáliz, en la misa a que voy a asistir, para que tú madures esta idea, para que tú me digas cómo y me dices si sí o si no. Ay, Señor, yo necesito un nuevo secretario. ¿A quién se lo voy a pedir? Aquí te lo dejo, porque estoy pensando, no sé si Rosa María o si Alba, pues estoy como pensando, ¿a cuál quieres tú que yo elija como secretario? Ahí te las dejo a Rosa María y a Alba te las dejo ahí en tu cáliz para que tú me digas. Porque si tú eliges compañeros de trabajo, compañeros de apostolado, que no son compatibles, el apostolado no va a avanzar. Tú tienes que discernir con quién trabajar.
Y todo eso son manifestaciones carismáticas, hermano. No llamativas, porque nadie se sanó, ningún demonio fue expulsado, pero son claras manifestaciones del Espíritu Santo para provecho de la comunidad. Entonces vamos a mirar un resumencito de lo que acabamos de decir y vamos a repetir, no todos, sino solo los versículos más importantes, para entender y a ver si hemos entendido. Vuelvo a leer a partir del versículo 6 de la 1 Corintios capítulo 12. Así dice: hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Estoy leyendo versículo 8. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro el don de la fe por el mismo Espíritu. A otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. Versículo 10. A otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. 11. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Y en el resto de ese capítulo, San Pablo procede a hablar de cómo cada uno de esos dones se integran en la comunidad, cómo todos formamos un cuerpo y cómo no puede haber cuerpo donde todos son pies, sino algunos son cabeza, otros ojos, otro nariz, otro mano. Así en una comunidad se da diversidad de dones. No todos tienen discernimiento, no todos tienen lenguas, no todos tienen milagros, sino algunos. Tú sí, él no. Él sí, tú no. Y esto no debe ser para ti motivo de ¿por qué él sí, yo no? Porque si piensas así, tú dices, pues yo quiero ser pie y mira, soy nariz. ¿Por qué él es pie y yo nariz? Pues tú eres nariz porque la tienes bien recta. A ti te tocó ser nariz, punto. Si yo aspiro a los dones para sobresalir, para decir, ¿ves? Yo sí. Entonces, no es para provecho de la comunidad, sino para tu vanagloria. Y esto no te ayuda, te estorba. Los dones son para provecho de los demás. Les dije al inicio que los dones ensanchan lo que es estrecho en ti, porque tú ni sabes, ni entiendes, ni puedes hacer nada. Y de repente te acercas a una viejecita que llora y la consolaste, porque ella necesitaba amor. Y fuiste instrumento. Tú que tienes amor tan limitado tú mismo, consolaste a una compañera de apostolado. Y ella se fue a su casa fortalecida, más alegre, más esperanzada. Fuiste instrumento. Hermanos, lo mejor aquí es que Dios no te dice el bien que hace a través de tu trabajo. Y esto es mejor. Si tú supieras cuántos riñones se sanaron, cuántos hogares se salvaron por tu apostolado, porque tú estás en el apostolado de la Divina Misericordia. Si tú supieras cuánto bien está haciendo a través de ti, tú ya te habrías perdido
en el orgullo. Y por eso tú no sabes. Hermanos, todo lo que se hace a través del programa de radio que ustedes, por el cual ustedes trabajan, es mucho dinero que se va en este canal y ustedes tienen que buscar los bienhechores y etcétera, etcétera. El bien que se hace a esas 50,000 personas que escuchan el programa, pues qué bueno que nosotros no nos enteramos, porque nos creeríamos unos tipazos. Y no somos tipazos. No somos. Los dones no son para uno, son para los demás. Y si Dios te dio el don de hablar y de predicar y de enseñar a través de la radio, pues qué bueno que no te enteres, porque luego te vas a creer. Yo me entero a veces de lo que Dios hace a través de la predicación, porque la gente lo va comentando en el canal YouTube, lo va poniendo. Padre, gracias a Dios, toda mi familia regresó a la religión católica por los programas que usted está subiendo. Imagina qué alegría para uno, toda mi familia regresó a Dios por los programas que usted suba al canal. Porque hay gente que vive en lugares muy remotos, apenas tienen acceso a internet y no tienen curas que les hablan con claridad, con franqueza. Y dependen de lo que uno hace por la radio, por internet. Y qué bueno que uno no se entera. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, no son para que tú te creas bueno y santo, porque probablemente no lo somos, son para provecho de los demás. Y tampoco es que los dones del Espíritu Santo se limiten a esos 9 que acabamos de enumerar. Los dones del Espíritu Santo, una vez un sacerdote me dijo, yo me leí los Hechos de los Apóstoles y cada vez que me encontraba con una manifestación del Espíritu Santo, la apuntaba. Él encontró cerca de 30 manifestaciones del Espíritu Santo. Cerca de 30. ¿Te acuerdas del apóstol Felipe? Que el Espíritu Santo se lo arrebató. Hay un don carismático que se llama viaje en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo llevó. Y luego dicen, a Felipe se le volvió a ver ahí en un pueblo más allá detrás del monte. Porque el Espíritu Santo se lo llevó. Son dones muy extraordinarios. Estos sí que son extraordinarios. Hay muchos más dones que los 9 que yo te acabo de explicar en esa breve conferencia. Hay muchas más manifestaciones. Estas fueron las 9 que Pablo se encontró en Corinto, y él quiso simplemente explicar que el Espíritu es uno solo, pero se manifiesta en cada uno como quiere. Entonces, en ti así, en ti asá, en ti así y en ti asá, pero todo es el mismo Espíritu Santo. Recuerda, el fin de mi religión católica es llegar a transformarme en Cristo Jesús, ser como Él, pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él. Y el agente de esa transformación es el Espíritu Santo, es el amor, porque solo el amor transforma al ser humano. Y ese amor transforma tu entender, transforma tu intelecto, transforma tu capacidad de asimilación, te ayuda a discernir, te ayuda a actuar. Cuando llegamos a esta manifestación extraordinaria, ¿por qué nos ha de maravillar que luego el Espíritu Santo nos regale los estigmas de Jesús? ¿Por qué nos ha de maravillar como si esto fuera algo fuera de? Si este es el objetivo de mi vida cristiana, ser como Jesús, y como Jesús tiene las heridas, pues ¿por qué no llegar yo a tener las heridas de Jesús? Solo que para eso se requiere una profundísima transformación. Y aquí se diría lo mismo.
si Jesucristo decide darte a ti los estigmas, que hemos dicho aquí, los estigmas son para provecho de los demás. No porque tú eres bueno y santo y especial, porque luego eso es lo que te impide recibir los estigmas. Porque tú te vas a creer especial. Vean, yo tengo los estigmas y tú no. Porque la gente es vanidosa. La gente no se libera de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia. Yo soy más que tú, yo soy mejor que tú, por eso déjame pasar. Y por eso en el tráfico nos comportamos como nos comportamos en el tráfico. Déjame pasar, quítate y pi. Y por eso no recibimos los estigmas, pero si mi objetivo es transformación en Jesucristo, ¿por qué parar cuando se trata de llegar a los estigmas? El Padre Pío, San Francisco. Clarísimos ejemplos de transformación completísima en Jesucristo. Ahora que viene Semana Santa, ¿cuántos místicos en los que la vida espiritual llega a una cierta perfección recibirán nuevamente los estigmas y después del triduo sacro desaparecen? Pero si este es mi objetivo, ser como Jesús, ¿por qué decir, ay no, los estigmas no? ¿Por qué? O decir que los estigmas fueran algo extraordinario. Yo existo aquí en este mundo para ser copia de Jesucristo, ser como Él, pensar como Él, actuar como Él, sentir como Él. San Pablo dice en su carta a los Filipenses, tengan ustedes en sí mismos los mismos sentimientos que Cristo Jesús, que siendo Dios se anonadó a sí mismo. Filipenses capítulo 2. El himno cristológico de Filipenses. No pares por miedo. Ay, no voy a seguir en este apostolado porque hay como manifestaciones, hay como cosas sobrenaturales, porque este es el objetivo de tu existencia aquí. Dejar que el Espíritu Santo sea cada vez más el protagonista y cada vez menos yo. Hasta que mi yo desaparezca y todo sea Jesús. Este es el objetivo de mi vida cristiana. Este es el objetivo. Y por tanto tú sigues y sin miedo te dedicas a tu apostolado y buscas nuevos adeptos y buscas nuevos miembros y sigues predicando y sigues trabajando. Porque tú sabes, aquí trabaja Jesús, no yo. Y por tanto tomas el micrófono y hablas y predicas porque sabes que quien habla es Jesucristo y no tú. Y por eso tú te dedicas cada semana a dirigir las reuniones y que la alabanza y sigues aprendiendo nuevos acordes para tu guitarrita. Porque así tú dices, es que no soy yo, es Él. Es Él, no yo. Y por eso te dices, yo ya sé que no fui buena mamá, pero le sigo echando ganas. Y sigo aprendiendo nuevas recetas para dar de comer a mi gente rico, comida rica. Y no solo el pozole de siempre. Porque tú dices, que no soy yo, es Él. Es la tarea chiquita que tú tengas, porque no se trata de que tú te sientas bien o acogido o aceptado o glorificado, sino que Jesucristo sea todo en todos. Con esto les he dado una presentación en general de los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Los llamamos precisamente extraordinarios porque para llegar a ejercerlos se requiere una cierta madurez en la fe, que ojalá todos nosotros tengamos. Y con esta charla yo les quise ayudar a entender estos dones para cuando se manifiesten en sus comunidades, ustedes sepan orientar y no decir, ay no, calla, pero si está orando en lenguas. Ay no, eso no es de Dios, pero ¿por qué? ¿Ya discerniste? Ay no, esto es muy fuerte, pero eso se llama oración de milagros. Para que ustedes sepan orientar, no se asusten
dirijan a sus grupos en el ejercicio y que sepan que si se da una manifestación de estas, no es porque ustedes sean muy buenos y muy santos, sino simplemente quiere decir que ustedes se han dejado llevar de la mano del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.